Buenos días, vamos a ver ahora muy brevemente una introducción al tema de cojinetes. Los cojinetes que vamos a estudiar en esta primera etapa son los cojinetes de deslizamiento, aquellos que implican un rozamiento necesario, no los de rodadura que lo vamos a estudiar como rodamientos. Bien, para que yo utilizaría un cojinete. El objetivo del cojinete es reducir básicamente el rozamiento, ¿no? El rozamiento se suele producir en elementos rodantes fundamentalmente, también pueden ser deslizantes en el caso de que haya rodadura y deslizamiento, como un eh, engranaje o como un mecanismo de viera manivela, de levas, pero en ese caso eh, se utiliza lubricación porque son dos elementos o pueden ser mecanismos que tengan elementos planos. Estamos estudiando ahora el cojinete como elemento que reduce el rozamiento entre árboles y ejes y sus apoyos, ¿no? Obviamente que esto tiende a reducir el desgaste. Si yo reduzco el rozamiento, reduzco el desgaste. Necesariamente ese rozamiento se traduce en calor, ¿no? Ese calor, eh, por lo general, en la mayoría de los casos es nocivo, entonces hay que disiparlo rápidamente. También se tiene que garantizar mediante el cojinete una estanqueidad de los elementos, justamente para que no entren elementos contaminantes o elementos que puedan perturbar el funcionamiento. Y necesariamente se van a producir sedimentos a causa de ese rozamiento. Bueno, esos sedimentos crean a la larga algún tipo de mal funcionamiento del cojinete, entonces es necesario evacuarlo. Podemos distinguir entonces en el cojinete a lo que se llama el casquillo. El cojinete es el conjunto. El casquillo es lo que está en el exterior, porque esto se completa con lo que se llama el muñón. El muñón ya forma parte del eje del árbol. Es lo que por lo general gira y está sostenido exteriormente por el cojinete. Ese cojinete puede estar acompañado de lo que se llama una chumacera, que es el componente completo, que es lo que lo solidariza al elemento que está fijo, por lo general. Entonces, necesariamente, por más que uno reduzca el huelgo, que en este caso está simbolizado por la letra C, que es la holgura radial, ¿no? Eh, Uno siempre tiene una cierta excentricidad. Entonces yo ahí tengo dos centros de rotación, el O, que es el centro de rotación del muñón, y el O', que sería el centro geométrico del conjunto del cojinete. H0 en este caso sería la altura mínima del lubricante con el que yo puedo trabajar. Bueno, acá se ve más claramente cuál es la forma que tiene un cojinete exteriormente, ¿no? Acuérdense que se completa con el muñón que está en el interior por lo general. Y en este caso vemos un cojinete utilizado en la industria automotriz, donde se ve claramente cuáles son los elementos que tiene ese cojinete, donde hay zonas que están previstas para el engrase, y esto tiene, digamos, un diseño específico para la industria automotriz. Nosotros podemos distinguir, vamos a hablar un poco sobre tribología y distinguimos distintos tipos de lubricación, ¿no? Podemos distinguir la hidrodinámica, que es la que soporta, digamos, la carga del cojinete y la película lubricante es relativamente gruesa. Esto implica que la, se puede estudiar esto mediante las leyes de la mecánica de fluidos, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, es lo que vamos a estudiar ahora, que tiene que ver cómo se desliza el lubricante entre una superficie y la otra, en la superficie del cojinete por un lado y la del gorrón por el otro. La hidrostática es la que se obtiene al introducir un lubricante a presión. A veces ese lubricante puede ser agua o aire, pero
La presión en este caso es la que hace que se separen las superficies que eventualmente estarían en contacto. Ya no se estudia con las leyes de la hidrodinámica, sino que yo estoy forzando la separación entre partes mediante una presión. La elastohidrodinámica, que también se estudia en rodamientos, incorpora elementos cuando tengo elementos con contacto rodante. Porque, digamos, se suele ya no ser tanto hincapié en la parte del lubricante en sí, sino que se tienen en cuenta que los elementos no se deslizan, sino que ruedan. La lubricación límite, que es una lubricación donde en algún momento del proceso de contacto yo tengo una película muy fina, ¿sí? Entonces ya se estudia en condiciones límites de lubricación e incluso se prevén que haya en ese momento contacto entre metal y metal, si es que las superficies son en contacto metálica, si no la superficie que sea en contacto con la otra. Y después con material sólido, que se utiliza fundamentalmente cuando yo tengo temperaturas extremas, y esos materiales sólidos pueden ser grafito, disulfuro de molibdeno, distintos materiales en los que, como la viscosidad, ahora veremos, depende de la temperatura. Si yo tengo temperaturas extremas, yo tengo que garantizar que haya una película lubricante. Entonces, por lo general se utilizan películas de material sólido. Lubricantes pueden ser líquidos como aceites y aguas. Por lo general son aceites los que vamos a utilizar. El agua puede ser un lubricante, pero digamos, como el agua no tiene, digamos, propiedades que lo estabilicen con respecto a la temperatura, el agua tiene que estar muy controlada para no crear corrosión. Por lo general se utilizan los aceites. Lubricantes sólidos, como ya he mencionado, grafito, disulfuro de molibdeno, con su nombre comercial se lo conoce como molicote. Digamos, a un preparado a partir de disulfuro de molibdeno. Las grasas, que en este caso químicamente son emulsiones, son mezclas entonces de componentes, y los gaseosos como el aire. Hay cojinetes que se llaman, digamos, cojinetes hidroestáticos, cuya separación entre partes se produce a partir de una película de aire, obviamente inyectado a presión. ¿Cuáles son los aditivos más esperables para un lubricante? Por ejemplo, un lubricante basado en aceite, un lubricante líquido. Antiespumantes, por lo general los aceites sometidos a presión o sometidos en condiciones de funcionamiento generan espumas. Esas espumas no son, digamos, no solo no son recomendables, sino que no son esperables, no, pueden ser nocivas. Entonces se ponen aditivos dentro de los lubricantes líquidos para que no se generen espumas. Antioxidantes, por razones bastante obvias. Y hay aditivos que necesitan ponerse en los lubricantes líquidos cuando yo estoy en condiciones de extrema presión, ¿no? Entonces se denotan como una EP después del nombre del lubricante o el código lubricante, y son lubricantes que son bastante comunes. ¿Qué elementos se pueden aditivar para obtener estas propiedades? Azufre, sodio y litio en el caso de las grasas, ¿no? ¿Qué es lo que yo espero en un lubricante? Que tenga determinada viscosidad, que sea untuoso, o sea, que se adhiera a las superficies con las que estoy trabajando, que tenga estabilidad térmica, eso quiere decir que mantenga sus propiedades a pesar de los cambios de temperatura, que tenga estabilidad de oxidación, o sea, que no se oxide fácilmente. Y yo también tengo que tener en cuenta que estos lubricantes, en algunos de los cuales trabajan con muy altas temperaturas, tengo que controlar muy bien cuáles son los puntos de ignición y de inflamación,
justamente para no tener consecuencias indeseadas. Nosotros vamos a estudiar la viscosidad suponiendo algunas hipótesis para comenzar, para modelizar este estudio, que tienen que ver con la ley de Newton, ¿no? La ley que ya han estudiado en materias de ingeniería básica, en materias básicas, ¿no? Y sabemos que la fuerza de rozamiento es proporcional en forma directa a la carga. Cuanto más carga tengo, más fuerza de rozamiento tengo. Es independiente de la extensión de la superficie. Y depende de la naturaleza de las superficies, ¿no? Eso tiene que ver con la rugosidad y la terminación superficial. Y también es independiente de la velocidad relativa entre superficies. Una vez que está actuando esa fuerza de rozamiento, se podría considerar independiente con respecto a la velocidad, que acá se denota con la letra U mayúscula. Entonces, bueno, hay una relación entre esa tensión, que es una tensión que trabajamos al corte, entre la fuerza de rozamiento y el área. ¿Y qué tiene que ver esto con la viscosidad? Bueno, la viscosidad está puesta como una relación proporcional entre esa tensión de corte y es directamente proporcional a la velocidad, como la derivada de la velocidad con respecto a I, que es la distancia, el eje I, que es la distancia entre las superficies que se están intentando lubricar, ¿no? ¿Qué unidades de medida tenemos para la viscosidad? Tenemos la primera unidad que se deriva del sistema anglosajón. Ellos estudiaron primero este fenómeno de viscosidad, entonces impusieron estas unidades como una unidad de libra de fuerza por segundo por pulgada cuadrada. Se llama Reynolds, ¿sí? Reyn, en realidad no Reynolds, sino Reyn. Para el sistema internacional, fijamos la unidad un poco más racional, que es Pascal por segundo. La viscosidad cinemática o absoluta también se puede expresar en Poise si utilizamos el sistema CGS, que es un sistema que tiende a no utilizarse, pero como en algún momento se popularizó, entonces el Poise es también una unidad de viscosidad cinemática o absoluta. Y también el Stock, ¿no? El Stock es una unidad también utilizada dentro de las unidades de medida de viscosidad. Hay equivalencias, obviamente, en los sistemas internacionales o métricos y los sistemas anglosajones, que son las relaciones que ustedes están viendo en esta fórmula, ¿no? Digamos, en este caso las unidades son muy pequeñas, entonces resulta bastante impráctico medir una unidad de viscosidad para caracterizar un aceite. Entonces se ha impuesto un ensayo, que este ensayo es un ensayo de escurrimiento, en el cual se toma el tiempo en el que se tarda en escurrir cierta cantidad de lubricante líquido a través de una columna que está específicamente diseñada y normalizada. Entonces, este sistema para medir la viscosidad se llama Seilvolt, que sería Seilvolt por segundo, que es la más utilizada. Hay máquinas específicas para medir esa viscosidad. Acá estamos viendo una que está bastante normalizada. ¿Por qué es necesario medir la viscosidad? Pues yo en algún momento necesito caracterizar para fabricar o por utilizar un aceite lubricante, entonces yo tengo que establecer cuál es la viscosidad que tiene. Y la mido a través del escurrimiento que tiene. Y ese escurrimiento lo puedo medir en una escala temporal que sean segundos. ¿Cuáles son los efectos de la temperatura sobre los lubricantes? En general por todos los lubricantes, pero acá estamos viendo algunos lubricantes líquidos y gaseosos como el aire. Fíjense que es inversa. Yo tengo una viscosidad en el eje Y expresada en Reyn, que es este sistema anglosajón para expresar la viscosidad absoluta, y en el eje X tengo la temperatura en grados Fahrenheit, y salvo el agua, que podría considerarse un poco más estable en ese rango de temperaturas, igual que la gasolina, está puesto ahí simplemente para, no porque ofician necesariamente de lubricante, sino como para compararlo con los aceites, ¿no?
Los aceites tienen una relación inversa, o sea, aumenta la temperatura y baja la viscosidad. Y el aire tiene una relación que no es inversa, es bastante estable con respecto a la temperatura. ¿Mm? Bueno, si yo ya expreso en un sistema un poco más racional la viscosidad dinámica o absoluta en pascales por segundo y la temperatura en grados centígrados, veo realmente esta hipérbola que me caracteriza todas las relaciones inversas, matemáticamente inversas, que es una hipérbola, digamos, que es la relación inversa entre temperatura y viscosidad. Aumenta la temperatura, baja la viscosidad. Entonces yo tengo distintas curvas para distintos tipos de aceites, ¿sí? Los aceites monogrados, caracterizados por la norma SAE, en este caso vemos que el eje Y tiene una unidad que es la de centistocks y el eje X está expresado en forma de grados centígrados. Veo cómo distintos aceites se comportan de manera bastante diferente, ¿no? Por supuesto que todos se unifican a grandes temperaturas, pero a temperaturas ambiente o temperaturas, digamos, cerca de 0 grados, se ven claramente las diferencias entre los distintos aceites. Cuando el aceite tiene, digamos, dos nomenclaturas, en este caso vemos un aceite, por ejemplo, 15W40, significa que tiene características del aceite monogrado 15 y las de, en determinadas temperaturas, las características del aceite 40, que también es monogrado. Entonces son aceites multigrados. ¿Qué ventajas tienen los multigrados? Bueno, que yo combino características de dos aceites monogrados para que sean más estables con respecto a la temperatura. Si yo esto lo caracterizo ya en un diagrama logarítmico, veo que los aceites ya no tienen una curva, digamos, una especie de hipérbola, sino que son rectas, ¿sí? Lo deseable en los aceites multigrados es que las rectas se unan. Si yo necesito un aceite que a determinada temperatura se comporte como un aceite SAE 10, pero a otra temperatura como un SAE 40, yo lo que necesito es un aceite multigrado. En este caso ya no son tan paralelas las curvas, sino son rectas que cortarían, serían más horizontales y unirían distintas curvas, en este caso rectas, de aceites monogrados. Vamos a hacer una introducción al estudio de cómo se comporta el lubricante en función de la temperatura y la viscosidad a través de la teoría de Petrov, ¿no? Petrov parte de una hipótesis que es muy simplificada, pero asombrosamente dio los primeros resultados positivos cuando se empezó a modelizar y se empezó a comprobar que realmente se podía en algún momento asumir esta hipótesis, ¿no? Él supone que siempre el gorrón está perfectamente centrado con respecto al cojinete y el huelgo siempre tiene lubricante, que se cumple la ley de Newton y que para el estudio, tal cual lo fija la ley de Newton, que se establece digamos, el estudio hidrodinámico de una película de superficie con respecto a dos superficies planas, entonces tenemos que despreciar necesariamente la curvatura. Bueno, entonces el torque en este caso estaría en función de todas estas variables, ¿no? El radio, que sería el radio del cojinete, la longitud del gorrón, la longitud en forma horizontal, la viscosidad, mu, en este caso u, el número de vueltas, y C es el huelgo, que es la distancia entre las superficies. Si yo considero la presión, porque justamente estamos estudiando esto hidrodinámicamente, tiene que haber una presión en juego, ¿no? Esa presión tiene que ver con la fuerza radial que esté recibiendo. Esa fuerza radial se puede deber al propio peso del eje o justamente a
los elementos que están montados sobre ese eje o árbol, ¿no? Y la longitud del gorrón. ¿Cuánto mide de largo el gorrón? Bueno, unificando las ecuaciones se llega a lo que es la ecuación de Petrov, que me está denotando, como la letra F, el coeficiente de fricción a partir de todas estas variables en juego. La presión, el huelgo, la viscosidad, el número de vueltas y el radio del cojinete. A partir de esto también se deduce lo que se llama el número de Sommerfeld. El número de Sommerfeld es bastante utilizado porque me especifica la relación entre el radio del cojinete y el huelgo. También es adimensional y a partir del número de Sommerfeld yo puedo caracterizar un cojinete. Si yo lo que quisiera es graficar la fricción en función de ese parámetro que acabo de establecer, yo tengo tres zonas típicas. Una zona de lubricación límite donde tal vez tenga contacto metal-metal, se llama lubricación límite cuando yo tengo una película muy fina de lubricante. Una lubricación elasto-hidrodinámica, donde también tengo una película delgada e inestable, pero a medida que voy incrementando la velocidad y la presión, yo me voy apartando de esa parte de la lubricación elasto-hidrodinámica y ya me acerco a lo que es la lubricación hidrodinámica, donde la película ya es más gruesa y estable. Si uno lo tuviera que ver esto en un cojinete, vería claramente que en un cojinete con carga en forma estática, yo tengo que primero no es concéntrico y en segundo lugar, la distribución de mayores presiones se está dando en los lugares, digamos, donde yo tengo menor huelgo. Justamente, hay más presión donde yo tengo menor volumen a igual cantidad de lubricante. Yo puedo distinguir tres puntos, ¿no? Porque esto tiene que entrar en régimen en algún momento, y esto, digamos, explica un poco mejor el tema de las curvas. Yo tengo una lubricación límite cuando esto está quieto, está apoyado. Yo supongo que hay una película de lubricante, pero en realidad es muy delgada y puede haber contacto metal-metal. Cuando el árbol comienza a girar, se establece una cuña hidrodinámica que me genera una presión y esa corriente de aceite hace que se separe finalmente el muñón del cojinete y se produzca una lubricación hidrodinámica. Los cojinetes comerciales, por lo general, son de este tipo de materiales. Yo los menciono estos como materiales especiales porque en realidad, más allá de los algunos digamos, materiales típicos como el aluminio, el acero, también existen materiales específicos para cojinete que por lo general son bronces o últimamente materiales compuestos. De estos vamos a ver, digamos, cómo se fabrican los cojinetes sinterizados, que tienen una característica bastante interesante, que son cojinetes que tienen en su interior el lubricante. Entonces, a partir de la materia prima, que son polvos de pulimetalurgia, se mezclan para homogeneizarlos, se los compacta ya dándole la forma mediante una prensa hidráulica, se hace el proceso sinterizado, que el proceso sinterizado simplemente es someterlo a determinada temperatura para que haya una fusión y una soldadura de esos elementos metálicos y los aditivos correspondientes. El calibrado le da la forma definitiva al cojinete, se los impregna a partir de los poros que se generaron en el sinterizado, y luego, bueno, tiene la disposición comercial, que es el embalaje. Bueno, acá vemos algunos cojinetes típicos comerciales. En el caso de cojinetes utilizados para la industria automotriz, son separables por una cuestión de montaje y de mantenimiento, pero también pueden ser cojinetes que
sean enterizos, directamente tengan una forma cilíndrica. Y lo que vemos acá son cojinetes que son de materiales compuestos. Esos materiales compuestos o sintéticos combinan en su composición materiales metálicos y no metálicos, y en otros casos directamente son materiales compuestos, ¿sí? O sintéticos directamente, que incluyen poco o ningún contenido metálico. El primero tiene en su exterior un compuesto, digamos, derivado de la industria del plástico, como el politetrafluoroetileno. Es un compuesto, digamos, es un termoplástico. Después tiene una mezcla de plomo y disulfuro de molibdeno con bronce al estaño. Una capa de cobre para contener lo que es la superficie portante, que es una chapa de acero directamente. Y después lo que entra como contacto con el otro elemento que digamos es el de fijación, una capa de cobre y de estaño también. Y después tenemos resinas, como el polioximetileno y bronce al estaño, también con una capa de cobre, un soporte de chapa o acero y una capa de cobre y estaño.